¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al programa Hablan los Candidatos. Este es un espacio de debate político con los temas más importantes del país rumbo a las elecciones 2021. En Expreso tenemos el compromiso de elevar la calidad del debate político y asimismo reafirmar la libertad de expresión en el marco del respeto mutuo. La ciudadanía exige cada día más debate político alturado, más propuestas, más soluciones y menos escándalos, porque lo que queremos es que nuestro país avance de una manera que tengamos a los políticos con un solo objetivo para poder tener las mejores soluciones en medio de esta pandemia, esta crisis que lamentablemente no nos deja avanzar, y eso es lo que nos preocupa a todos. En esta ocasión tenemos a dos candidatos, dos jóvenes que la verdad están muchísimo dando que hablar en estas semanas, dos jóvenes importantes que han salido a la palestra, con quienes el día de hoy vamos a desarrollar un debate muy interesante. Y bien, tenemos a Adriana Tudela, que va por el partido Avanza País con el número 5, y a Arturo Ayala, que va con el partido Juntos por el Perú con el número 3. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un gusto, Arturo. ¿Qué tal? Muy feliz de estar en tu programa. ¿Qué tal, Arturo? Agradecido por la invitación. Hola, Adriana. Estoy seguro que además va a ser una gran conversación. Excelente, chicos. Bien, les voy a explicar más o menos la dinámica de este debate. Consta de 3 bloques. En el primer bloque van a tener 1 minuto cada uno para presentarse. En el siguiente bloque hemos tocado 4 ejes temáticos que son los más importantes. Vamos a hablar de economía, salud, educación y seguridad ciudadana. Tienen 2 minutos de exposición cada uno y con preguntas y respuestas 30 segundos cada uno. Y en el tercer bloque tenemos los proyectos de ley y por qué quieren ser congresistas. Nos van a explicar cada uno durante 2 minutos. ¿Preparados? Sí. Así es. Bien. Empezamos con quién? Con las chicas, con Adriana. Ok. Adriana, tienes 1 minuto para presentarte, contarnos sobre ti, cómo así estás, cómo te animaste a participar en estas elecciones. Adelante, 1 minuto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, mi nombre es Adriana Tudela, estoy postulando con el número 5 del partido Avanza País, soy abogada y estoy postulando al Congreso porque, al igual que muchos peruanos, estoy muy frustrada y muy decepcionada con cómo nuestra clase política ha venido manejando el país durante los últimos años. Nuestra clase política, o gran parte de la clase política, se ha dedicado a pelearse entre ellos, se han dedicado a utilizar nuestras instituciones como mecanismos para concentrar poder, han desperdiciado el tiempo y nos han traído a esta crisis económica que estamos viviendo al día de hoy, a esta crisis política, y nos han hundido en el populismo y en la demagogia que todos podemos ver. Y yo considero que nosotros tenemos que salir de esta crisis, tenemos que enfrentarnos al populismo, enfrentarnos a la demagogia y sobre todo recuperar el verdadero rol que deberían tener los congresistas, nuestros representantes, y creo que la forma de lograrlo es generando cambios de verdad que realmente nos den a los ciudadanos mecanismos para comunicarnos con los políticos y mecanismos para que los políticos nos rindan cuentas a nosotros. Nosotros tenemos que respetar a nuestras instituciones como límites al poder político, que justamente para eso es lo que existen, y yo estoy convencida de que puedo lograr los cambios necesarios para salir adelante, para volver a creer en que podemos ser un mejor país y para recuperar la confianza en nuestras autoridades. Muchas gracias, Adriana. Ahora es el turno de Arturo. Arturo, cuéntanos cómo así decidiste participar en política, cuáles son tus aspiraciones, tu experiencia en los partidos. Adelante, tienes 1 minuto. Gracias. Yo milito desde los 15 años, desde muy joven. Yo me formé con el ejemplo de mis padres, que son trabajadores de salud. Luego a los 16 ingresé a San Marcos y en San Marcos conocí una serie de realidades muy interesantes y muy ricas que reflejan y resumen realmente lo que es el Perú. Y con los años, con la dirigencia estudiantil, conocí también todo el Perú. Creo que muy joven conocí todas las regiones, estuve en muchas universidades del Perú, sé lo que es luchar contra rectores corruptos, sé lo que es luchar por educación de calidad pública. He visto a mi padre falleció en la pandemia, justamente él fue dirigente sindical, hasta el último momento reclamó por los derechos de sus pares, los trabajadores. Así que yo quiero representar a estos sectores que históricamente han puesto desarrollo de los últimos años. Muchas gracias, Arturo. Y bien, pasamos al segundo bloque, en el cual vamos a iniciar
con el tema de economía. En este bloque ustedes van a hacer el papel de voceros políticos porque la población quiere conocer las propuestas del plan de gobierno que se ha estado trabajando, qué es lo que... bien, empezamos con Arturo, tiene 2 minutos para hablarnos sobre el eje económico. Arturo, 2 minutos. Muchas gracias, Andrea. Lo que estamos viendo con la pandemia es una situación catastrófica, pero también es necesario señalar que durante muchos años nos vendieron un cuentazo. No esa supuesta solidez económica que nos vendían. Hemos además visto realmente con preocupación toda la informalidad, la precariedad de la economía, del trabajo, de la salud, de la educación. En realidad es una situación compleja. Más de 3 millones de empleos perdidos, un retroceso que podría ser casi de una década en economía, y creemos que debemos solucionarlo por el bienestar del país. Creemos importante, por ejemplo, acompañar a las pymes en estos momentos donde han sido excluidos de programas tipo Reactiva Perú o FAE-MIPE que han sido mal enfocados. Estas MIPES han sido entregadas prácticamente a financieras o a sectores que prestan dinero y con ilícito. Acabamos de estar en una reunión anteayer con y ellos tienen muchas preocupaciones por esta nueva cuarentena, por ejemplo. Entonces lo que apostamos desde Juntos por el Perú ha sido a que el Estado juegue un rol mayor de diálogo y de acompañamiento a estas MIPES, un banco de fomento que les permita acceder a crédito barato, que es lo que ellos reclaman realmente. Por otro lado, también hemos señalado que esta reactivación puede ser con derechos, puede ser con formalización. Necesitamos ir de la mano con los privados. También creemos que el Estado puede jugar un rol dinamizando la economía en torno, por ejemplo, a la inversión pública. ¿Cuánto tenemos de déficit de infraestructura en salud o educación? Estamos hablando de cifras gigantescas. Entonces, creemos importante que ahí el Estado puede jugar un rol que ayude a llevar recursos a los que más lo necesitan, de manera que se dinamiza efectivamente el comercio local y también el acompañamiento a las economías familiares del agro. Todo es parte de lo expuesto por Juntos por el Perú, pero también es necesario señalar y evitar algunos lugares comunes y algunas caricaturizaciones. La izquierda no está contra la empresa privada. La izquierda y nosotros como Juntos por el Perú no creemos tatismo. No nos sirve un Estado burocrático, no nos sirve un Estado que sirve a los grandes ni a los poderosos. Eso es lo que tenemos que cambiar y creemos que por 30 años han destruido el Estado. Gracias, Arturo. Bien, ahora es el turno de Adriana. Adriana, tienes 2 minutos para explicar el eje económico de tu... Adelante, Adriana. Listo, muchas gracias, Andrea. Estamos atravesando una de las peores crisis económicas que hemos vivido en nuestra historia. Tenemos que tener como un tema prioritario la reactivación económica. Solo en Lima, más de 1 millón de peruanos han perdido su trabajo y con esta segunda cuarentena probablemente miles de peruanos se queden sin trabajo también. Tenemos que también tener en cuenta que el sector más afectado por esta crisis es el sector informal, que representa más del 75% de nuestra economía. Y este sector informal es un sector de personas que han sido excluidas por un Estado mercantilista que dicta sus leyes y sus normas pensando únicamente en las grandes empresas y dejando a los pequeños de lado. Dictan normas que son muy costosas, que solo las grandes empresas pueden cumplir y obligan a todos los pequeños a vivir en la informalidad porque es muy costoso para ellos poder acceder a la formalidad y cumplir la ley. Nosotros desde Avanza País estamos convencidos de que la clave para la reactivación económica es la inversión privada, tanto de los pequeños como de los grandes, tanto de los formales como de los informales. Y en ese sentido nosotros tenemos que brindarles reglas claras a todos para que puedan invertir con predictibilidad, para que puedan invertir confiando en que el Estado no les va a cambiar las reglas del juego en 1 año o 2 años. Nosotros tenemos que igualar la cancha para los pequeños, tenemos que pensar en los informales y darles las herramientas necesarias para que ellos puedan invertir, crecer y generar más oportunidades para todos con predictibilidad y estabilidad jurídica, sobre todo. Entonces, desde Avanza País, nosotros estamos proponiendo un plan de eliminación de barreras burocráticas, eliminar trabas que lo que generan justamente son estos altos niveles de informalidad y que en el fondo favorecen a las grandes empresas, pues eliminan la competencia de las pequeñas. Lo que nosotros queremos lograr es que todos tengamos igualdad ante la ley, que todos podamos competir en igualdad de condiciones, que los pequeños puedan competir con las empresas grandes sin que hayan intervenciones estatales a favor de las grandes.
Entonces, nosotros vamos a ayudar también a las pequeñas empresas, no solo dándoles un ambiente amigable, sino también dándoles acceso al capital a través de garantías crediticias, y vamos a diseñar un programa especial para eso. Muchas gracias, Adriana. Bien, ahora es el turno de Arturo para formular una pregunta o un comentario por 30 segundos. Adelante, Arturo. Preguntas rápidamente. Una, que en la obra siempre de Soto se hablaba de las titulaciones, pero esto ya tuvo una experiencia práctica en Perú con COFOPRI y los resultados no fueron los mejores. ¿Por qué ahora tendría que ser diferente si esta fórmula ya fue practicada? Incluso COFOPRI fue el ministro de la presidencia en la época de Fujimori, ¿no? Y en segundo lugar, las bases ideológicas. Avanza País es un partido que dice que es un partido socialdemócrata y que está contra el neoliberalismo, pero tienen figuras que requieren plantear una continuidad neoliberal. ¿Por qué esa contradicción? Ok, muchas gracias, Arturo. Ahora es el turno de Adriana para responder la pregunta de Arturo. Tienes 30 segundos, Adriana. Adelante. Gracias. Hernando de Soto ha sido muy claro que el proceso de titulación que se llevó a cabo en los 90 nos ayudó a avanzar muchísimo al darle propiedad sobre sus terrenos y sobre sus tierras a muchísimos peruanos. Pero él ha sido muy claro en que no es suficiente. Nosotros tenemos que darles a los peruanos no solamente títulos sobre su propiedad, sino también acceso al capital. Hernando de Soto ha replanteado su teoría de que bastaba solamente con darles títulos a la propiedad y señala que no basta con eso, sino que tenemos que darles acceso al capital y tenemos que insertar estos títulos en el mercado global. El problema que tenemos ahora es que los títulos que tienen muchísimos peruanos no representan el valor realmente que tienen sobre su propiedad. Ok, Adriana, muchas gracias. Bien, Adriana, ahora es tu turno. Tú puedes plantear una pregunta o hacer un comentario con respecto a la exposición del tema económico del partido Juntos por el Perú de Arturo. Adelante, Adriana, 30 segundos. Bueno, a mí me gustaría saber por qué Arturo considera que nos han vendido un cuentazo a la hora de decir que la libertad económica nos ha hecho mejorar como país. Nosotros hemos logrado sacar a más de 6 millones de peruanos de la pobreza, hemos logrado sacar a más de 2 millones de peruanos de la pobreza, y tampoco podemos hablar solamente de ingresos, es verdad. Por eso tenemos que tomar en cuenta que también hemos reducido la pobreza a nivel multidimensional. Esto quiere decir la pobreza considerada desde calidad de vida, acceso a la salud y acceso a la educación. Hemos mejorado muchísimo en relación a muchos países, y esto es un estudio que ha realizado las Naciones Unidas con la Universidad de Oxford. Son cifras claras, precisas, y me gustaría saber por qué es que dice que esto es un cuentazo, y también quiero saber cómo así vamos a lograr reactivar la economía con inversión pública cuando el Estado no ha logrado incrementar en los últimos 7 años la inversión pública y no ha sabido gestionar absolutamente ningún servicio público de calidad. ¿Cómo así vamos a lograr que el Estado mágicamente de un día para otro sí logre sacar adelante la inversión pública? Muchas gracias. Bien, Arturo, es tu turno. Tienes 30 segundos para responder. Adelante. Justamente a eso me refería con los lugares comunes. Yo inicié la exposición anterior en apoyo a las pymes, que es el sector que concentra, ¿cuánto? 50% de la PEA en el país más. Eso nos parece importante. La contradicción Estado-empresa no es algo que sea todo lo contrario. Tenemos que ir de la mano y que se genere un relato contra la izquierda, que es una caricaturización en realidad. En segundo lugar, acá se ha mencionado lo de los títulos y lo de COFOPRI. ¿Por qué? Porque ya hay 2 millones de informales que acceden a crédito y eso no ha cambiado realmente la situación. Por eso yo realmente creo que la teoría de Soto, por más que la haya renovado, y qué bueno que lo reconozca Adriana, no es suficiente. Y en tercer lugar, preguntaba la democracia y el neoliberalismo, porque en el Estatuto de Avanza País se señala eso, y me parece súper raro porque es un partido que ahora nos vende otro discurso, o es un vientre de alquiler. Bueno, para esto indica que es así. Gracias. Ok, muchas gracias, Arturo. Bien, hemos concluido con el eje temático sobre economía. Ahora vamos a hablar sobre salud. Un tema muy importante. Nuestro sistema de salud está colapsado. La verdad es que no sabemos cuándo vamos a salir de esto. Cada día hay más infectados, reinfectados, y esto nos preocupa. Queremos saber qué es lo que ofrecen los partidos políticos con respecto al tema de salud. Empezamos con Adriana. Adriana, tienes 2 minutos para exponernos el plan de gobierno en el eje de salud. Adelante. Gracias, Andrea. El sector salud en este momento atraviesa 2 problemas muy graves. El primero de ellos es la falta de infraestructura y el segundo es la mala calidad, la atención al paciente. Nosotros desde Avanza País lo que proponemos es aumentar el presupuesto que se invierte en salud progresivamente para poder alcanzar el promedio regional.
Sin embargo, a pesar de esto, sabemos que el principal problema que estamos enfrentando no es solamente uno de presupuesto, sino de calidad de inversión. Nosotros tenemos presupuesto, de hecho, durante los últimos 10 años el presupuesto en salud ha incrementado en 139%, sin embargo, aún tenemos más del 50% de los hospitales con infraestructura deficiente. Entonces, tenemos el presupuesto, el problema es que el Estado no sabe qué hacer con este presupuesto y debería invertir el presupuesto con información y teniendo en consideración las reales necesidades en cada región del país. Nosotros tenemos que invertir en atención primaria, que debería ser la primera línea de lucha contra el coronavirus, y lamentablemente el Estado no invierte los suficientes recursos en esto. Tenemos que también revalorizar a nuestro personal de salud, tenemos que darles mejores sueldos, tenemos que darle acceso a la tecnología, sobre todo, y capacitaciones constantes, para que ellos puedan mejorar profesionalmente y también puedan brindar una mejor calidad de salud. Y por último, tenemos que enfocarnos muchísimo en la atención al paciente, que está fallando muchísimo, y nosotros consideramos que la digitalización del Estado es clave para lograr esto. Nosotros estamos planteando unificar todas las historias, todo el historial clínico de las personas que acceden al sistema público de salud, digitalizarlo en un sistema unificado, para que los pacientes no tengan que volver a hacerse análisis y perder tiempo y dinero cada vez que son derivados de un centro de salud a otro. Nosotros creemos que los pacientes merecen una atención de salud no solo oportuna, sino también un trato humano. Muchas gracias, Adriana. Bien, ahora es el turno de Arturo. Arturo, cuéntanos qué es lo que propone el partido Juntos por el Perú en el tema de salud. Adelante, 2 minutos. Sí, en primer lugar, creo también que hay una contradicción en el sentido de que primero se dice aumentar el presupuesto y luego se dice que el Estado sigue ineficiente, ¿no? Entonces, es muy lógica una cosa y la otra, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos un gran problema en el sector salud. Tenemos, ¿cuántos? 5.000 millones de soles en déficit de infraestructura y equipamiento, por ejemplo. Por ejemplo, el año 2019 solo se ejecutó menos del 50% y hoy estamos, digamos, viendo las cosas y no tener infraestructura, etcétera. La propuesta de Juntos por el Perú va efectivamente a fortalecer un sistema de salud público, gratuito y de calidad, un sistema que además priorice la atención primaria para evitar el colapso de hospitales, pero también garantizando derechos para los trabajadores. Hemos visto durante la pandemia que el gobierno de Vizcarra Sagasti ha jugado una ruleta con la estabilidad laboral de los trabajadores de salud, incluso despidiendo gente cuando los contagios bajaron y hoy los vuelven a contratar como si esto fuera un juego. Para nosotros ese es un insulto al trabajador de salud y por eso los acompañamos. Los terceros, los CAS COVID, para nosotros son una prioridad en el sentido del plan de gobierno de Juntos por el Perú. Yo soy hijo de trabajadores de salud, soy hermano de trabajadores de salud. Creo que es importante por ello atender estas necesidades. Mi padre, siendo trabajador de salud, murió por la pandemia. Y yo creo que eso también nos genera un homenaje, pero también una lealtad a los trabajadores que han venido sufriendo. Recordemos que en la primera ola los trabajadores se cubrían con bolsas y compraban su propio, era incapaz de poder sostener mínimamente la atención de los implementos, lo cual realmente ha sido un insulto para todos los trabajadores de salud. Creemos también en el caso de las vacunas y deben ser un bien público que se debe priorizar a las poblaciones más vulnerables. No los creemos como un negocio de la derecha. Nosotros creemos que debe ir a los que más lo necesitan, priorizando con criterios epidemiológicos y médicos su distribución. Eso es un poco el resumen de lo que planteamos en el tema de salud. Muchas gracias, Arturo. Ahora es el turno de Adriana para formular una pregunta o un comentario con respecto al expuesto por Arturo. Adelante, Adriana, 30 segundos. Bueno, yo no veo cuál es la contradicción entre reconocer que tenemos que aumentar progresivamente el presupuesto que invertimos para estar por lo menos en el promedio regional y reconocer al mismo tiempo que también tenemos un problema de gestión. Yo la verdad es que reconocer que tenemos dos problemas en paralelo, la verdad es que no implica ningún tipo de contradicción. Y a mí me gustaría saber sobre el tema de las vacunas, ¿no? ¿Por qué hay esta oposición dogmática, ideológica, a que en paralelo a la distribución gratuita de la vacuna en el sector salud público, se permita la comercialización privada? ¿Por qué oponerse a que el sector privado le quite una carga de encima al Estado para que el Estado se pueda enfocar realmente en las personas que realmente no podrían acceder a esa vacuna de otro modo? ¿Por qué esta oposición tan radical cuando sabemos que el Estado y el sector privado pueden trabajar juntos para lograr la inmunización rápida de todos? Muchas gracias, Adriana. Arturo, es tu turno. 30 segundos para... Yo estoy de acuerdo con que se reconozca la importancia de aumentar el presupuesto público.
Estoy de acuerdo con que empresa y Estado pueden trabajar de la mano, así que yo creo que vacunas, yo soy sincero, lo que hemos visto con la mercantilización de la educación es que tiene un efecto totalmente contrario y no queremos que entre a esta la lógica de las vacunas. La salud de las personas no puede depender de lo que tengan en la billetera, porque a mí no me van a decir que la empresa va a vacunar a sus trabajadores, eso es una ficción, realmente quisiéramos que ese sentido exista, pero no ha pasado ni va a pasar acá. La primera etapa debe ser una etapa donde con criterios epidemiológicos, sociales, desde el Estado se vea la población más vulnerable a ser vacunada. En las etapas posteriores, evidentemente, como cualquier vacunada, pero es un tema de prioridades desde Juntos por el Perú. Ok, muchas gracias, Arturo. Arturo, ahora tú puedes plantear una pregunta o un comentario con respecto a lo puesto por Adriana. Adelante, Arturo, 30 segundos. Yo preguntaría cuál es la opinión de Avanza País y Adriana en torno al régimen de terceros actualmente en el sistema de salud. Bien, ahora Adriana tiene 30 segundos para responder. Adelante, Adriana. Bueno, nosotros creemos que debemos unificar nuestro sistema laboral. No pueden existir contrataciones de terceros que no tienen acceso a los beneficios laborales que deberían tener. Nosotros debemos apuntar a unificar nuestros regímenes laborales. Tenemos un problema serio porque tenemos más de 40 regímenes laborales distintos. La legislación laboral que tenemos es muy pesada, es muy densa, el compendio laboral el día de hoy tiene más de 1.800 páginas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es apuntar a progresivamente unificar los regímenes laborales para que no existan personas con regímenes diferenciados, unas personas que tienen más beneficios, otras que no. Y esto es algo que debemos apuntar a hacerlo, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Muchas gracias, Adriana. Ahora pasamos al tema de educación. Empezamos con Arturo. Arturo, tienes 2 minutos para exponer sobre el eje temático de educación, qué es lo que propone el partido Juntos por el Perú. Adelante, Arturo, 2 minutos. Sí, además de acuerdo, incluso creo que Avanza País va más allá en unificar el sistema en privados, ¿no? Esa es una propuesta bastante interesante, el régimen laboral. En el tema de educación, creo que hemos visto una catástrofe educativa durante la pandemia. Más de 300.000 chicos de colegios que han salido del sistema de educación básica, casi 200.000 estudiantes de universidades privadas que han quedado fuera del ciclo universitario por la pandemia y tenemos que hacer algo. Y la pandemia además demuestra que la educación no puede ser una mercancía. 4.000 colegios privados han dejado de funcionar este año. Si el Estado, al que tanto odian algunos, no hubiera metido la mano para matricular de manera extraordinaria a más de 100.000 alumnos, hubiera sido una catástrofe. Primero, que se evidencia que la educación no puede ser una mercancía, está ahí. Nadie va a poder negarlo. Todos hemos visto a familiares, amigos que han dejado el colegio, que han dejado la universidad, por ejemplo. Nosotros queremos generar un marco que permita la reinserción al sistema educativo. La apuesta de Juntos por el Perú en el tema de educación es muy ambiciosa. Al final del gobierno de Verónica Mendoza, nosotros que debe haber el doble de matrícula universitaria en universidades públicas, efectivamente, que permita además dinamizar la movilidad social, dinamizar también la tecnología, porque la educación va de la mano, la educación nos sirve en una serie de dimensiones de nuestra vida social. Yo soy sanmarquino, de pregrado y posgrado, conozco las deficiencias de la universidad pública, sé las brechas que existen, y es por eso importante apostar en una de la educación pública que consiga, además, ser de calidad, ser universal y recuperar de la catástrofe en la que estamos ahora con la pandemia. Cuando hablamos de vacunas, Cayetano, la universidad pública. Cuando hablamos de ventiladores, hablamos de la UNI. También hablamos de una universidad pública y en el caso de la Cayetano, una buena universidad privada. Esa es una lógica de planificación estratégica que rompe con la lógica de mercancía que tuvieron los Acuña, que tuvieron los Joaquín Ramírez, que tuvieron los Pepe Luna, que vendieron como mercancía la educación, se llenaron los bolsillos, pero no le dieron calidad a sus alumnos ni las herramientas suficientes en el mundo laboral en algunos casos. Ok, gracias, Arturo. Ahora es el turno de Adriana. Adriana, ¿qué propone el partido Avanza País con respecto al tema de educación? Tienes 2 minutos para... Gracias. Creo que nosotros estamos últimamente, durante los últimos años, enfocándonos muchísimo en el tema de la educación superior y de la reforma universitaria, que es un tema muy importante, pero estamos dejando de lado un tema que es prioritario y que debería ser el primer paso, que es la educación escolar y la educación preescolar. Lamentablemente, lo más importante para mejorar este problema, que es un problema de calidad, porque digamos que hemos mejorado
en cuanto a cobertura, pero la calidad de la educación pública aún sigue siendo muy mala. Nosotros tenemos que invertir en la carrera magisterial. Tenemos que darles a los profesores las capacitaciones necesarias para que ellos puedan superar sus evaluaciones, mejorar sus sueldos y tener un impacto positivo en el rendimiento académico de los alumnos. También tenemos que darles incentivos y bonificaciones a los mejores profesores para que puedan ir a las zonas más alejadas del país a educar a los niños que realmente viven en condiciones en las cuales no hay infraestructura ni buenos profesores, y eso es un problema urgente que tenemos que resolver. Asimismo, también tenemos un problema en inversión de infraestructura. La mayor parte de los colegios tienen infraestructura deficiente. Y nuevamente, acá no solamente hay un problema de falta de presupuesto, sino sobre todo un problema de gestión. Tenemos que capacitar a los directores de los colegios para que sepan administrar y utilizar bien su presupuesto y mejorar así la infraestructura educativa. Y por último, creo que tenemos que incluir también a los padres de familia en la educación de sus hijos, porque el entorno en el cual crecen los niños es muy importante también para su educación. Así que tenemos que lograr una colaboración entre el sector de educación con los padres de familia para que haya una continuidad educativa desde sus casas también. Muchas gracias, Adriana. Ahora es el turno de Arturo para plantear una pregunta o un comentario con respecto a los 30 segundos. Sí, una pregunta. El que cierren 4.000 colegios aproximadamente privados este año, el que las universidades que estaban encima de chifas o debajo de hoteles no hayan pasado, por ejemplo, la acreditación, ¿no demuestra que la educación no es una mercancía? Gracias, Arturo. Adriana, tienes 30 segundos para responder. Adelante. Mira, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que hacerse con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es que tantos peruanos prefieren pagar 200 soles, 300 soles? Porque hay que decirlo también, la gran mayoría de los colegios privados que hay tienen menos de 50 alumnos y cobran pensiones menores a 200 soles. ¿Por qué personas que ganan un sueldo de 800 soles por debajo del sueldo mínimo prefieren invertir 200 soles en pagar un colegio privado cuando tienen educación pública gratuita? Yo creo que el problema está en que la educación pública es de muy mala calidad. Los peruanos no confían en la educación pública y por eso es que prefieren recurrir al privado. Entonces, eso no se trata de que la educación sea o no una mercancía. Tenemos un problema en el cual el Estado no ofrece educación pública de calidad y ahí es donde tenemos que atacar el problema. Ok, Adriana, muchas gracias. Ahora tú puedes plantear una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Arturo. 30 segundos, adelante. Sí, bueno, me gustaría saber cuál es su postura respecto a la reforma universitaria, ¿no? Porque si bien la SUNEDO está haciendo un trabajo importante, tampoco podemos ignorar que hay muchísimos estudiantes que se están quedando en el aire. Al no recibir los licenciamientos de las universidades, no todos tienen la posibilidad de recolocarse. Hay muchos universitarios que se quedan sin zoo y sin cabra. Entonces, me gustaría saber qué plantea Juntos por el Perú para solucionar este problema. Ok, gracias, Adriana. Arturo, tienes 30 segundos, adelante. Sí, efectivamente, al tener una lógica de mercantilización, lo que ha habido es dar cualquier tipo de servicio en educación, como se ha dicho acá, súper barato, aunque sea, para, digamos, es un negocio, ¿no? Al fin y al cabo, no importa la calidad. Y eso ha fracasado en los colegios en los colegios privados, ha fracasado en las universidades privadas. Y efectivamente, muchos alumnos han visto problemas porque no van a continuar su educación. Por eso nuestra apuesta es por la educación pública, una educación pública que sea mucho más amplia, el doble de matrícula universitaria, por lo menos cuando Verónica termine su gobierno. Y hoy por hoy, esa ley también tiene limitaciones. Un estudiante del UPC o de otra universidad privada que quiera hacer un gremio, una federación, es expulsado, es acosado, es amenazado. Una ley que ni siquiera puede garantizar la organización de los estudiantes. Ok, Arturo, muchas gracias. Y ahora pasamos al tema de seguridad ciudadana. Iniciamos con Adriana. Tienes 2 minutos para explicarnos qué propone el Partido Avanza País. Adelante, Adriana, 2 minutos. Gracias. La inseguridad ciudadana es un problema que nos afecta a todos y nosotros desde Avanza País lo que planteamos es recuperar el Perú para sus ciudadanos. Tenemos que entender que la inseguridad ciudadana es un problema que tenemos que atacar desde distintos sectores del Estado, desde los distintos niveles de gobierno. En primer lugar, creemos que es vital y es urgente una reforma de la policía, una reforma que la fortalezca, que respete su institucionalidad y que le dé las herramientas, tanto tangibles como intangibles, para realmente hacerle frente a la delincuencia desde una
desde un enfoque estratégico. Nosotros tenemos que capacitar a nuestra policía desde un punto de vista académico y técnico para que realmente sepan no solo combatir la delincuencia, sino prevenirla. Y en segundo lugar, también tenemos que plantear una reforma urgente de nuestro sistema judicial, porque incluso cuando la policía, con todas sus limitaciones, logra capturar a los delincuentes, nos encontramos con que a las 24 horas, a las 48 horas, están nuevamente en las calles. Nosotros tenemos que reformar nuestro sistema de justicia, que es un sistema corrupto, ineficiente, para que realmente puedan dar acceso a la justicia y que apliquen las sanciones que tienen que aplicar. Y por último, nosotros estamos planteando una solución, digamos, a largo plazo, que es justamente la reactivación económica. Si nosotros reactivamos la economía y generamos cada vez más oportunidades para todos los peruanos, vamos a también reducir los índices de criminalidad. Muchas gracias, Adriana. Ahora es el turno de Arturo. Tienes 2 minutos para explicarnos qué proponen por el Perú. Adelante, Arturo, 2 minutos. Así es, hay que ver la situación de la inseguridad ciudadana como un problema que no solamente es de leyes, no solamente es de represión, es un problema integral. En un país donde tienes más de 1 millón de chicos que no estudian ni trabajan, vas a tener caldo de cultivo para que este tipo de actividades puedan avanzar. En un país donde la cultura, la educación, el deporte no llegan a los jóvenes, vas a tener estos problemas. Por eso hay que romper el ecosistema de la delincuencia en primer lugar, y eso son una serie de políticas sociales que tienen que llegar para darle educación, para darle una carrera, para darle también un norte distinto. En segundo lugar, nosotros creemos en una profunda reforma policial que ayude a luchar contra la corrupción interna, que ayude a ver la propia formación del efectivo. ¿Es suficiente el tiempo de formación que tiene antes de salir a la calle? ¿Es correcta la currícula que maneja? ¿Son adecuados los profesores que tienen? Es un problema integral, una capacitación en derechos humanos, en enfoque de género, en una serie de cosas que deben ayudar al efectivo a tener una labor mucho más legítima frente a la ciudadanía. Tenemos que avanzar también contra los abusos que han existido y que hemos visto lastimosamente en los muertos del gobierno. Ahora no hay resultados efectivos. El gobierno de Sagasti ha sido incapaz de decirnos quién asesinó a Inti Brian y dar sanciones efectivas a estos responsables. Por eso creemos que es necesaria una policía sin abuso, una policía de su sociedad, solo si se hace una reforma profunda que luche contra la corrupción y que además también creemos en el tema de la inseguridad ciudadana, vincularlo con el rol de las rondas campesinas. Las rondas campesinas en el campo han jugado un papel importante incluso frente a la pandemia. ¿Y qué es lo que pasa desde la institucionalidad nuestra? ¿No los acosan? ¿Cuántas veces hemos ido a sacar de comisarías a ronderos para interpretar su rol por parte de, digamos, algunos efectivos en algunas regiones? Nuestro respaldo a las rondas campesinas que han sabido llegar ahí donde el Estado ha sido incapaz de llegar y dar justicia y serenidad a muchas comunidades. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Ahora es el turno de Adriana. Tienes 30 segundos para plantear una pregunta o un comentario con respecto a los puestos por Arturo. Adelante, Adriana. Arturo ha hablado sobre la reforma policial y ha mencionado los abusos policiales que se habrían cometido durante las últimas protestas que hemos visto el año pasado. Y me llama la atención que hable de los abusos policiales, pero que no haya hablado de la extrema violencia que hemos visto durante esas protestas también, durante las protestas en las cuales se bloquearon las carreteras, se cobraron cupos para dejar circular a la gente, donde se afectó la mercancía de terceros, se destruyó propiedad pública, se destruyó propiedad privada, se quemaron ambulancias en plena pandemia. Me gustaría saber qué opina él sobre esos abusos, sobre esa violencia, si cree que eso es un mecanismo legítimo de protesta. Ok, Adriana, gracias. Adelante, Arturo, tienes 30 para responder. Creo que en las ciencias sociales nos enseñan que los fenómenos no son espontáneos, sino que son producto de una serie de causas anteriores. En una situación en donde has bloqueado por 20 años organizaciones sindicales, donde has evitado que se organicen, todo va a estallar. Y es algo que no se ha dicho ahora, es algo que se ha dicho hace mucho tiempo. Se ha cerrado la posibilidad de un diálogo trabajador-empresario en un régimen sumamente explotador. Esto iba a pasar, tarde o temprano iba a pasar. La lógica de ausencia de planificación en el Estado neoliberal que hemos tenido durante estos años nos ha llevado a vivir esto. Acá el tema no es criminalizar al trabajador. Acá el tema es buscar salidas dignas para el trabajador y que también permitan un diálogo ciudadano y un consenso que creo que todas y todos necesitamos. Ok, Arturo, muchas gracias. Ahora, Arturo,
Tú puedes plantear una pregunta o un comentario durante 30 segundos. Adelante. Adriana, respecto de lo que ha señalado de la violencia, de las movilizaciones, cosa que yo evidentemente no comparto, y si somos congresistas, cada uno estará seguramente a un lado distinto de la movilización, pero en todo caso, ¿qué opina ella de la criminalización de la protesta que se ha dado durante los últimos años? No solamente en este último periodo, ¿no? Sino desde hace bastante y en especial con el gobierno de García en adelante, ¿no? Gracias, Arturo. Ahora es el turno de Adriana. Adelante, Adriana, tienes 30 segundos. Yo considero que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, todo el mundo tiene que salir a protestar, pero esa protesta se tiene que dar dentro de los límites de la ley. Así como no se puede criminalizar la protesta, no podemos permitir que la protesta se convierta en criminal. Y lamentablemente, durante los últimos meses, hemos visto que esto ha ocurrido, como mencioné. Quemar ambulancias en plena pandemia, bloquear las carreteras y cobrar cupos, afectar mercancía de tercero, propiedad pública, propiedad privada, eso bajo ninguna óptica es un mecanismo legítimo de protesta. Entonces, yo defiendo el derecho de los peruanos a protestar, pero eso siempre se tiene que llevar a cabo dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución y sobre todo respetando los derechos de los peruanos. Muchas gracias, Adriana. Bien, hemos terminado con el segundo bloque, estos 4 ejes temáticos muy importantes, y ahora vamos a pasar a un tercer bloque. Aquí ustedes van a explicar cuáles son los proyectos de ley que van a impulsar o por qué quieren ser congresistas. Bien, empezamos con Arturo, tiene 2 minutos. Adelante, Arturo. Sí, nosotros venimos de una experiencia larga de la lucha de los derechos de los trabajadores jóvenes. El trabajador muere en las Malvinas o en McDonald's, no importa si formal o informal, pero el joven es el chivo expiatorio de un sistema explotador y bastante abusivo. Por eso nuestra apuesta es por una ley, una ley en donde empresa y Estado puedan llegar a un diálogo en el cual a partir de una serie de beneficios se garantice que el joven no pague derecho de piso. Incluso el Estado es un precarizador del trabajo, y acá los jóvenes que seguramente nos ven y que han pasado por prácticas preprofesionales, por ejemplo, nos darán la razón. Eso no puede seguir. Por eso nuestra apuesta es por una ley de primer empleo, digno y que permita al joven no ser víctima de abusos. En segundo lugar, hemos señalado también nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores del sector salud, justamente en el marco de la modificación de los regímenes laborales que hoy tienen y que los dejan fuera incluso de un seguro. Cuando hoy tienes a un joven médico que está siendo subpagado, está siendo explotado en medio de la pandemia, ni siquiera tiene derecho seguro. Eso debe cambiar y eso es nuestro compromiso con los trabajadores de salud. Y en tercer lugar, con la Universidad Peruana, nuestro compromiso es generar un marco legal que permita la reincorporación de los estudiantes que han sido víctimas de la expulsión por la pandemia. No va a haber el desarrollo de un país si tienes 200.000 chicos que se han retirado de la universidad. Es una catástrofe realmente y tenemos nosotros que abordarlo de manera concreta a través del gobierno de Verónica Mendoza y del respaldo parlamentario que va a tener de su bancada. Ok, muchas gracias. Ahora es el turno de Adriana. Adriana, tienes 2 minutos para explicarnos qué proyectos de ley te vas a impulsar o por qué quieres llegar al Congreso de la República. Adelante, 2 minutos. Bueno, yo estoy postulando al Congreso de la República porque quiero recuperar el verdadero rol que debería tener un congresista, que es servir a los ciudadanos. Creo que ese es un rol que lamentablemente se ha visto olvidado durante los últimos años y es un rol que creo yo que podemos rescatar si es que implementamos los cambios necesarios. Por eso mis propuestas buscan un cambio en la forma en la cual elegimos a nuestros representantes, porque eso va a tener un impacto en la calidad de los mismos y en la solidez de nuestra democracia. Yo estoy planteando volver al voto voluntario, para que los peruanos vayamos a votar por convicción, no por obligación, y para darle a los partidos la obligación de esforzarse por conseguir el voto de los ciudadanos. Eso se va a traducir en mejores candidatos, en mejores partidos y en mejores propuestas. Estoy también planteando darle a los ciudadanos las herramientas necesarias para evaluar el trabajo que están haciendo sus congresistas. Nosotros tenemos que renovar el Congreso a mitad de periodo y decidir si es que los congresistas terminan el periodo si han hecho su trabajo bien o si se van si lo han hecho mal. Y por último, estoy planteando elegir a nuestros representantes en distritos electorales mucho más pequeños y uninominales para asegurar la representación geográfica del país en el Congreso y sobre todo para establecer una relación clara entre representantes y representados, lo cual va a facilitar el rendimiento de cuentas, que es vital para la democracia. También estoy postulando al Congreso porque junto con Avanza País lo que defendemos es un régimen de libertad. Nosotros defendemos la libertad de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones. Esto implica libertad para tomar decisiones, libertad económica, libertad social. Nosotros necesitamos seguir creciendo en libertad y no repetir
fórmulas fracasadas del pasado que ya hemos probado, que sabemos que no funcionaron acá, no han funcionado en otros países en donde se han aplicado, como en Cuba y en Venezuela, y realmente tenemos que salir adelante, tenemos que unirnos todos, ser todos iguales ante la ley y seguir creciendo, porque nosotros sí podemos ser un mejor país del que somos el día de hoy. Muchas gracias, Adriana. Y bien, hemos concluido con estos 3 bloques, un debate interesante. Y ahora hemos elegido 3 preguntas al azar para poder formulárselas a ustedes. Nos van a responder solo en 30 segundos. A ver, iniciamos con Arturo. Arturo, ¿a favor del cambio de constitución o una reforma constitucional? 30 segundos. Nosotros estamos a favor de un momento constituyente en donde la población pueda decidir qué futuro necesita el país y qué marco institucional necesita. Yo en lo personal estoy en contra de varios artículos, ¿no? Creo que el rol subsidiario del Estado, los contratos ley o el igualar la inversión extranjera con la nacional, que son cosas innecesarias, ¿no? Ni siquiera la Constitución chilena la tiene. Lo que hay en el Perú es una Constitución ilegítima, ilegal además, aprobada en un fraude del 93, como lo relata bien Juan Chávez Molina del Jurado Nacional de Elecciones, que ni siquiera tuvo una resolución final del jurado y que fue Fujimori quien anuncia los resultados previa denuncia del cambio de los números de Arequipa y de las actas del extranjero. Es una constitución de origen ilegal y es una constitución agotada. Ok, gracias Arturo. Es tu turno, Adriana. ¿A favor del cambio de la constitución o una reforma constitucional? 30 segundos. 30 segundos. Bueno, la Constitución del 93, recordemos, es una constitución que fue elaborada por un Congreso Constituyente Democrático en el cual participaron diversos sectores políticos de la sociedad, incluida la izquierda, hay que decirlo, y es una constitución que fue aprobada por referéndum. Además, es una constitución que nos ha hecho crecer sin precedente en nuestra historia, ha sacado millones de la pobreza y hemos logrado reducir la desigualdad. Creo que todavía hay mucho por avanzar. Esto no quiere decir que sea perfecta, pero no tiene sentido hacer un borrón y cuenta nueva, tirar al tacho 30 años de progreso, cuando hay algunas cosas puntuales que podemos mejorar. La forma de atacar esto es a través de reformas constitucionales que se tienen que llevar a cabo en el Congreso, no a través de una asamblea constituyente. Gracias, Adriana. Segunda pregunta. Arturo, ¿qué partido con respecto a las AFPs? Adelante, 30 segundos. Aprovecho para responder una parte de la anterior. Creo que las constituciones no son varitas mágicas. Teníamos 50% de pobreza aproximadamente en el Perú, a menos que funcione con retardo la constitución del 93. Se le está dando el mérito de ese crecimiento económico cuando creo que tiene más relación con el boom de los minerales que tuvimos en los últimos años, ¿no? Las constituciones no son programas, no son recetas, no son planes de gobierno, deben ser espacios de consenso, que no se ha dado acá. Y efectivamente, lo que yo reitero es que hubo un fraude, y los invito a leer a Juan Chávez Molina, que ni siquiera era de izquierda, era un demócrata cristiano que lo denunció. Álvaro Landini o Valle de otras tendencias también han señalado lo mismo. Y sobre AFP, nosotros apostamos por un sistema universal de pensiones, solidario, y que no deje a nadie afuera. Ok, gracias. Adriana, ¿qué propone tu partido con respecto a las AFP? 30 segundos. Bueno, primero me gustaría responder a lo que ha dicho Arturo. Él dice que desde el año del 2004 había un 50% de pobreza. Lo que pasa es que antes del 2004 no se medían los índices de pobreza. Él ha agarrado el único punto a partir del cual índice. Y desde el 2004 hasta hoy lo hemos reducido considerablemente. El día de hoy es solo 20%. Hay una clara tendencia de disminución de la pobreza y simplemente agarrar un punto en esa tendencia es claramente falaz. Respecto a las AFPs, nosotros planteamos que tiene que haber una reforma de la ONP que evidentemente no ha dado los resultados deseados, es un sistema contributivo que no funciona. Las AFPs deberían tener cuentas de capitalización individual, que los aportantes sean dueños de sus aportes, y la reforma que se está aprobando, que se está debatiendo en el Congreso, lamentablemente no va a lograr los resultados deseados. Ok, Adriana, gracias. Tercera y última pregunta. Arturo, ¿tu partido está a favor o en contra de la cuarentena? Tienes 30 segundos. Sí, primero que una constitución que 11 años después de promulgada tiene 50% de pobreza, la constitución es exitosa. Evidentemente los factores del desarrollo económico son otros. Y hablamos también de un desarrollo superficial además, ¿no? Y sobre las FPs, no hay que ser muy teóricos, hay que ir y preguntarle a la gente si estaba contento o no. Se les vendió un cuentazo por tantos años y al final la gente quiso aprovechar el momento en el cual podía retirar sus recursos por algo, ¿no? La realidad está ahí.
Los modelos fracasados ya son los que hemos probado durante estos años. Hemos probado titulación, privatizaciones, hemos probado una lógica de individualización brutal. No ha servido. Nosotros estamos a favor de una cuarentena, de acuerdo a tu pregunta, siempre y cuando se mantengan además los bonos, la ayuda social a las ollas y otros mecanismos que permitan a la gente no morir. Adriana, ¿a favor o en contra de la cuarentena? Adelante, 30 segundos. Gracias. Me gustaría referirme a un punto que ha mencionado Arturo, que las constituciones no son varitas mágicas. Sin embargo, Juntos por el Perú plantea como solución a todos nuestros problemas el cambio de constitución. Parece que los que consideran que es una varita mágica son ellos, no nosotros. Respecto a la cuarentena, yo creo que nosotros tenemos que tener medidas de confinamiento, pero inteligentes. Nosotros no podemos excluir a personas de economía, no son categorías excluyentes. Si no hay economía, las personas no tienen medios para subsistir. Entonces tenemos que plantear una cuarentena inteligente, tenemos que ampliar los horarios de atención en las farmacias, en las bodegas, en los supermercados, justamente para evitar la aglomeración, y tenemos que permitir que las personas se movilicen de la mejor manera posible, evitando los contagios. Entonces, creo que la cuarentena actual tiene mucho por mejorar. Muchas gracias. Bien, ahora los invito a cada uno a que puedan explicarle al público por qué votar por ustedes. Adelante, Arturo, tienes 30 segundos. Sí, agradecido por la invitación además. Creo que nosotros planteamos una opción de cambio, que por 30 años hemos repetido un mismo modelo insuficiente y que no garantiza ni la salud, ni la educación, ni el trabajo de las mayorías. Creo que representamos justamente el interés de estos excluidos y vamos para cambiar las cosas. Los que han estado hasta ahora en el gobierno son los mismos. Han probado esas viejas recetas y no tienen nada más que ofrecer. Nosotros ofrecemos una refundación de la República, un nuevo camino, y justamente creo que la patria lo merece en el marco del Bicentenario. Soy Arturo Ayala, voy con el 3 de Juntos por el Perú, y nuestra candidata presidencial es Verónica Mendoza. Gracias, Arturo. Ahora, Adriana, ¿por qué van a votar por ti? Explícanos. Adelante, 30 segundos. Bueno, yo creo en la libertad, creo en la libertad de todos los peruanos. Creo que tenemos que tener un Estado fuerte, pero un Estado que sea eficiente. En ese sentido, creo que tenemos que tener un mejor Estado, no más Estado. Porque justamente tenemos un Estado enorme que lo que ha hecho es, a través de sus regulaciones y a través de sus trabas, es justamente excluir a un gran porcentaje de la población del crecimiento económico, y nosotros tenemos que apostar por más crecimiento, incluyendo a todos. Tenemos que igualar la cancha, y esas son las ideas que yo pienso defender desde el Congreso, y quiero realmente representar a los ciudadanos y darles mecanismos de rendimiento de cuentas que son vitales para la democracia. Muchas gracias, candidatos. Y bueno, ha sido un debate muy interesante, con muchos puntos que se han debatido, algunos a favor, en contra, en algunos han estado pues de acuerdo, pero eso es lo interesante, los debates alturados, ¿no? Evitando pues momentos incómodos que a veces no nos llevan a nada bueno. Agradezco a los dos y bueno, ya nos despedimos, ya son las 7 de la noche, nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde con más candidatos. Gracias. Gracias. Gracias, Arturo. Nos vemos. Fíjense.